Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, Un saco de libros. Mi nombre es Danilo Pineda, para los que no me conocen y son nuevos en el canal. Desde ya invitados a suscribirse, a revisar todo el contenido de videos que estoy subiendo, sobre todo ahora en octubre, que es el mes del terror. A darle like desde ya denle like para que el video se esparza, para que el canal vaya creciendo. Y el día de hoy, lo que nos convoca el día de hoy es hablar de los que para mí son los 5 libros más terroríficos en la obra del señor Stephen King. Ya hice un top eh, con mis 10 novelas favoritas de King y también tengo un video publicado que también lo voy a dejar en la descripción, que es de cómo iniciar a leer a Stephen King. Yo hasta la fecha he leído 56, 57 libros por ahí del maestro, me faltan varios todavía. Em, y considero que estas 5 que voy a mencionar ahora son las más terroríficas. Pero no voy a mencionar el argumento en sí de las novelas porque me parece que ya está como muy visto. Todos saben de qué tratan las novelas y también yo ya he hecho videos mencionando de qué tratan las novelas. Sino que me voy a evocar y voy a mencionar las escenas sin entrar en tanto spoiler, obviamente, lo más cuidadosamente posible si es que ustedes no han leído estas escenas o estos libros, perdón, me voy a abocar a hablar de ciertas escenas que a mí me provocaron cierto miedo, cierto temor, eh, y que por eso las posiciono en este top. Si bien yo he leído más libros de King que son de terror, eh, no todas me han generado terror. Y también convengamos que no porque una novela no te genere terror, siendo de terror, va a ser automáticamente mala, sino que hay otros matices. Por ejemplo, aquí voy a dejar afuera a Christine, que es una excelente novela de terror, Cuyo, que sí por momentos me generó cierta inquietud, sobre todo llegando al final. Revival también tiene momentos muy terroríficos, Un saco de huesos también. Bueno, Un saco de huesos que es el nombre de un libro en el que yo me inspiré para crear un saco de libros. Así que comencemos con el puesto 5. Tengo que mencionar a Misery. Todos saben de qué va esta historia, como digo, no voy a repetir el argumento, sino que voy a decir por qué la pongo en este lugar y por qué a mí me generó inquietud. Más allá de las torturas psicológicas que le hace Annie Wilkes a Paul Sheldon, haciéndolo escribir un nuevo libro de Misery, etcétera, etcétera, y todo lo que tiene que pasar ahí encerrado, la escena que quiero mencionar aquí no es la de los pies, tampoco, sino que hay una escena en particular que también se adaptó en la película bien, que es cuando Paul Sheldon intenta escapar de, de esta casa, porque Annie Wilkes justo tiene que salir. Entonces él queda solo en la casa e intenta escapar, y todo el proceso que hace desde levantarse de la cama, subirse a la silla de ruedas, salir de la habitación, cuando de hecho se pilla como el pasado de Annie Wilkes, todo ese proceso es súper largo. eh, Son como 10 páginas, 15 páginas de todo, y nosotros lo vemos sufriendo todo el proceso que hace para salir de ahí. Y uno está leyendo eso y siempre está con el presentimiento de que apúrate porque Annie Wilkes puede salir, puede llegar a la casa y te puede pillar. Y si te pilla, quizás qué cosa te va a hacer. Y efectivamente, Annie Wilkes llega a la casa. Se escucha el tren, no sé si se va a escuchar en la grabación, el tren que pasa cerca de mi casa. Lo que pasa es que Annie Wills llega a la casa, se escucha el auto estacionándose, y ahí Paul Sheldon tiene que volver a la habitación y hacer como que nada pasó. Y todo eso tiene que hacerlo, por ejemplo, si se demoró en salir 15 páginas, tiene que volver en una página. Y eso me parece brillante. Yo en esa escena es una de las pocas escenas que me ha hecho gritar. Yo grité con esa escena. Yo estaba leyendo y decía, ¡ah, apúrate! ¡Por favor! Y no podía dejar de leer porque si dejaba de leer, dejaba al pobre Paul Sheldon solo, con Annie Wilkes. Así que por eso pongo a Misery como uno de los libros que me ha generado terror. Si bien es como más nerviosismo que terror como tal.
tengo que dejarla en este top por esa escena en particular. Si ya leyeron esta escena o si ya leyeron otras escenas que voy a mencionar a continuación, quiero que me digan si están de acuerdo conmigo y cuáles son tus escenas favoritas de los libros, al menos de Misery. Esta es mi favorita. Así que pasemos al siguiente. En el siguiente puesto, quiero dejar a la novela que Kubrick mató, El Resplandor. Si bien yo no soy fan de la película de Kubrick, sí le aplaudo que generó todo un concepto, ¿no? Del terror como clásico. Yo, yo al menos separo, por ejemplo, como adaptación no me gusta nada la película, pero sí como obra independiente sí me gusta. Siento que es una película de terror interesante. Más allá de que no encuentro que se parece nada a la obra porque Jack Torrance está loco desde el inicio, ¿cierto? Eh, bueno, El Resplandor. El Resplandor tiene muchas escenas que no están en la película y que a mí me causaron mucho terror. Sobre todo son las referentes al... Cuando se narra desde el punto de vista de Danny Torrance, que es el niñito chiquitito, que tiene el resplandor de Red Room. Y quiero mencionar dos escenas en particular, o tres. La primera es cuando este Danny Torrance es atacado por unos animales de forma de arbusto, que es de forma de seto se le traduce aquí. Que eso no está en la película porque en la película hay un laberinto. Esa escena en particular es muy terrorífica y muy opresiva, porque el niño empieza a ver que los animales, estos animales en forma de arbusto, como lo hacía, no sé, el hombre manos de tijera, por así decirlo, eh, se empiezan a mover y lo quieren atacar. Esa escena es muy terrorífica, muy buena. La otra escena, que sí está en la película, pero que en el libro es mucho peor, muchísimo peor, es la de la señora que está en la bañera en la habitación 217 o 237 como tú quieras. Convengamos que ahí también hay un juego entre Kubrick y King. Esa escena es muy terrorífica también. Es absolutamente brutal como está manejada, como está contada. Y también hay otra escena en particular que me gusta mucho a mí, que muchas veces pasa desapercibida, pero a mí me gusta bastante y esta no está en la película. Que es una escena cuando Danny se aterra con una manguera. Y está narrada de tal forma que el punto de vista de Danny, que uno se aterra también con la manguera porque Danny no ve a la manguera, sino que ve a la manguera como una serpiente. Y esa escena me parece fantástica. El manejo narrativo, el uso del punto de vista está trabajado de forma fenomenal. Si tú escribes y quieres escribir desde el punto de vista de un personaje en particular, te recomendaría leer esa escena. La escena de Danny enfrentándose a la manguera y los pensamientos que le genera a Danny esa manguera, etcétera, etcétera. Es brutal esa escena de terror. Cuando uno ya está sumergido en la novela, cuando King ya te atrapó y uno cree todo lo que está leyendo, hay escenas muy terroríficas con respecto a los fantasmas que hay en el Resplandor, en el Overlook. Sobre todo porque como donde uno sabe que están aislados por la nieve y que no hay escapatoria, eh, eh, se vuelve más terrorífico y más opresivo. Así que por esas escenas yo pongo El Resplandor como uno de los libros más terroríficos también de King. Coméntenme si tienen escenas favoritas también del Resplandor. Después, eh, está el puesto 3. Sí, puesto 3. It. It en el puesto 3 como escena como de los libros más terroríficos. It es mi libro favorito, pero en el ámbito del terror yo lo pongo en el puesto 3. Bueno, It es una oda al terror, en realidad. Es como volcar todos los miedos y todas las referencias que tenía King en ese entonces a la literatura de terror a una novela. Y lo hizo de forma fenomenal. O sea, It es un, un monstruo que viene del cosmos, básicamente una criatura lovecraftiana, que se puede transformar en tu peor miedo. O sea, si tú le tienes miedo a la araña, a los mapaches, a los payasos, va a transformar en eso y te va a aterrar con eso. Eso es lo entretenido. Ahora bien,
Hay muchas escenas en It que son terroríficas. Si bien el libro no, además de ser una oda al terror, también es una oda a la amistad, al crecimiento personal, al paso de la adolescencia a la adultez, al compañerismo, etcétera. Muchas cosas que tiene It que lo hacen fenomenal. Tiene escenas de terror que son muy buenas, como las escenas cuando Georgie conoce a Pennywise. Es terrorífica como se cuenta esa escena. Es terrorífico también las escenas cuando se involucran al leproso. No tanto como en a las adaptaciones, porque la adaptación del leproso a mí me da risa. Me da como, no sé, no sé, me da risa que el leproso vaya caminando y quiera comerse a Eddie. No, en el libro es mucho más serio. Ese es el tratamiento que se le da a la novela. Es seria. Es como, están desapareciendo niños. ¿Por qué desaparecen niños? ¿Cachai? ¿Por qué esta criatura se transforma en cosas que a mí me aterran y me caga de susto, ¿cachai? Son niños chicos que se asustan con, quizás vieron una película y al otro día se pillan con eso y eso se transforma en ese monstruo que viste tú la noche anterior. O sea, es brutal. Entonces, las escenas del leproso son muy terroríficas. Las escenas, sobre todo en la casa de Needle Street, son brutales. Y hay una escena en particular que a mí que todavía me sigue rondando en la cabeza que no la adaptaron. Que es cuando Pennywise, bueno, It se transforma en un hombre lobo. Que es porque Richie le teme al hombre lobo. En la película hicieron como que Richie le teme a los payasos, pero no es así. Richie le teme a los hombres lobos, porque veo en un autocine, en unas escenas anteriores, va a haber una película de Yo fui un hombre lobo adolescente. Y a Richie le aterró el hombre lobo adolescente, que es como el típico hombre lobo con una chaqueta mezclilla, ¿cierto? Que como que no aterra tanto, pero él es un niño, recordemos que él es un niño, entonces se aterró con eso. Uno cuando niño veía cualquier película y se podía aterrar con... Y ahora uno dice, mira, yo me cagaba de susto con esta escena y ahora nada que ver. Eh, entonces, hay una escena en particular cuando este tipo se transforma en un hombre lobo. Este tipo, eso, se transforma en un hombre lobo. Y los perdedores, el grupo de niños, tienen que arrancar de este hombre lobo. Y recuerdo sobre todo una escena cuando van eh, en bicicleta, pedaleando, con todas sus fuerzas, escapando de este hombre lobo. Y este hombre lobo saca su garra. Y no recuerdo si lo alcanza a dañar o roza la camisa de alguno de los perdedores. Y ellos tienen que salir. Esa escena es brutal, muy vertiginosa, es una de mis favoritas. Y no está, como digo, en ninguna adaptación. Es una de mis escenas favoritas de It, que bueno, tiene muchas más. It, como digo, es una oda al terror y a muchísimas cosas más. Y hay otra escena en particular que me gusta bastante, que es cuando Henry Powers, que es el como el de los bullies, de los matones, hace de las suyas. Y hay una escena muy macabra que tiene que ver con maltrato animal que a mí siempre me ha dado vueltas en la cabeza. Y es como, a veces me generaba más inquietud ese tipo de maldad que la maldad como de este ser de It. Porque It, su naturaleza es así, es un ser del macrocosmos que está así. Pero el otro no, el otro está perturbado sobre todo por sus traumas familiares con su papá. Es un psicópata de tomo y lomo. Y las cosas que hacen en el libro son aberrantes. También así como las cosas que hace el papá de Beverly y la pareja después de Beverly. Hay una cuestión, una situación súper edípica en ese sentido en la novela. eh, que bueno, es brutal. Así que It en el tercer lugar por esa escena y muchas más que ahora me estoy olvidando. Porque son las escenas que recuerdo. Convengamos que yo leí esta novela en el 2017, hace varios años ya. Quiero releerla algún día. Así que vamos con el puesto 2. En el puesto 2 aquí me costó decidirme, pero porque yo tenía esta novela como la más terrorífica hasta hace un par de años, como en el puesto uno. Y estoy hablando de Cementerio de Animales. Pero el puesto uno está reservado para otra hora. Cementerio de Animales es brutal porque
es llevar todo el miedo que, uno de los miedos más terribles que al menos yo he sentido, que es el miedo a perder un ser querido. Y eso está llevado a la perfección, ese miedo. Cómo retrata ese miedo, cómo recrea ese miedo, el miedo a perder un ser querido y el miedo a enfrentarte a esa, como a ese demonio que está oculto, por así decirlo. Tiene como es este tratamiento que quiere, que tiene que ver con hasta qué, hasta qué serías tú capaz de hacer con tal de ver a ese ser querido de nuevo. Y esa es una idea, un concepto que a mí me llama muchísimo la atención, que también he querido tocar humildemente en una novela que tengo un borrador por ahí. ¿Hasta qué punto uno puede llegar a realizar acciones con tal de ver a ese ser querido de nuevo? Y porque uno mientras va leyendo la novela dice, pero ¿para qué vas a hacer esto de nuevo? Si ya sabes el resultado. Sí, pero es que un ser querido y uno quiere verlo de nuevo. Un ser querido que perdió. Entonces da lo mismo como venga ese ser querido. Da lo mismo de qué forma. Solamente quiero verlo. Y ese concepto, ese miedo, está muy bien trabajado. Eh, de las escenas que más recuerdo yo aquí son unas que tienen que ver con el bosque. El bosque que es como el camino a cuando va a enterrar eh, un nuevo familiar, por así decirlo. Eh, hay un camino hasta el cementerio Micmac. Y ese bosque es terrorífico. Yo mientras lo leía estaba tan sumergido en la lectura que yo oía el viento, oía cómo se mecían los árboles, la madera resquebrajada, el olor a humedad. Todas esas sensaciones se traspasan al lector. Es increíble cómo la pluma de King y cómo este libro en particular hace que uno se sumerja tanto en la historia como para que uno no está leyendo. Uno está caminando por el bosque en la noche con el Wendigo rondando por el bosque. Y es ese tipo de terror que es más sugerente, que no es tanto de monstruos que te atacan, como en It, como en otras novelas, sino que el terror de algo que yo no puedo ver, que no puedo sentir, pero que solamente oigo. Sé que está ahí la presencia de ese algo. Sé que está ahí, que me puede atacar, pero todavía no me ataca. Ese terror es el que a mí más me llama la atención, me gusta. Y ese es el terror que tiene Cementerio de Animales en casi todas sus páginas, diría yo. Así que Cementerio de Animales, por poco no está en el puesto uno, pero podría estarlo perfectamente para mí. También lo quiero releer algún día. Bueno, todos estos libros los quiero releer algún día. Lo que pasa es que a veces uno tiene tantos pendientes que prefiere optar por nuevas lecturas. Y en el puesto uno, el libro que para mí es el más terrorífico de Stephen King, es El misterio de Salem Slot. Yo lo tengo en esta edición de bolsillo que también quiero cambiarla algún día. Bueno, esta la tengo llena de post-its porque los post-its son por escenas terroríficas, de hecho. Son tantas que no voy a mencionar todas, pero voy a mencionar una que todavía me resuena en la cabeza. Cementerio de Animales, si bien a mí me aterra bastante por las escenas del bosque y por el tratamiento que tiene con la muerte, esta novela siento que es una novela más completa de terror en el sentido de que se va formando de a poco. A muchas personas les aburre eso, les aburre que como que demora, demora mucho en iniciar. Pero claro, King te va presentando el pueblo primero, los personajes del pueblo, para después soltarte una bomba atómica. Esta novela, para los que no saben, va de vampiros. Y a mí, yo no soy fan de los vampiros. Yo leí Drácula, leí Carmila. Me gusta ver a veces películas de vampiros, pero no es como mi monstruo preferido, por así decirlo, de la literatura de terror o del mundo del terror. Sin embargo, esta novela es brutal, porque agarra el concepto de la invasión de los ladrones de cuerpos, que tiene que ver con que en el pueblo, poco a poco, la gente va cayendo en la locura, en el caos, y poco a poco la gente se va transformando en seres que no son ellos. De los ladrones de cuerpo hablé en otro video que tiene que ver con terror con alienígenas, que, que lo pueden pasar a ver. Entonces, esa idea que agarra King, que me imagino que
la tomó sabiendo. Está muy presente en este libro, como poco a poco todo el pueblo va cayendo en esto, van sin saberlo, porque es paulatino la transformación del pueblo de Salem Slot has- hasta que, bueno, ¿para qué les voy a decir? Mejor leer la novela. Y hay una escena en particular que tiene que ver con Ben Mears, que tiene que ver con Ben Mears y con otros personajes. Hay un personaje, no voy a decir qué, ni quién es, para que no se spoileen los que no han leído la novela, pero los que la leyeron van a saber qué es. Hay un personaje que está muy enfermo, se siente enfermo, y otro personaje le dice que vaya a su casa, que él lo invita a su casa, lo invita a su casa. Eso es muy especial, porque él lo puede cuidar. Y Ben Mears, que es el protagonista, sospecha de esto, entonces va a la casa de este hombre que invitó al otro, al enfermo, a su casa y le dice, oye, ¿dónde está? Y el, el dueño de casa, por así decirlo, le dice, está en el segundo piso, descansando. Y hay una parte cuando está este hombre, el dueño de casa, al pie de la escalera, oyendo ruidos en el segundo piso, y sabe que hay algo malo ahí en él. Se va dando cuenta de a poco de que esta persona ya no es una persona normal. Y entre la transición de ir a ver o no ir a ver, ese, ese segundo, ese cambio entre por ejemplo, en la pata del mono, entre abrir la puerta y no abrir la puerta, eso es lo que a mí más me genera terror. Eso es absolutamente terrorífico. Es porque la incertidumbre, no saber con lo que te vas a encontrar, es terrorífico. También como cuando la casa de los Martens es como entrar o no en la casa. ¿Qué va a haber detrás de la casa? ¿Qué va a haber adentro de la casa? ¿Estará Barlow? ¿Quién es Barlow? Todo ese tratamiento de opresión está a lo largo de todas las páginas. Si bien en Cementerio de Animales tiene como toquecillos, en It hay toquecillos también y después más o menos toques de relajo, aunque en Cementerio de Animales de la mitad para adelante ya es solamente caos. Aquí eso se respira en la mayor parte de las páginas, esa opresión, esa incertidumbre, ese miedo, ese terror, esa inseguridad que está en las calles, de no saber con quién hablar de esto y con quién confiar y de no saber a qué en realidad te estás enfrentando, porque convengamos que en las novelas de vampiros los personajes no dicen así como, ah, son vampiros. No, no es así. Más allá de que tengan algunos conocimientos previos de, de esto. Así que por eso Salem Slot para mí es en el puesto uno, que podría estar en el 2 perfectamente, podría estar Cementerio Animal en el puesto uno. Pero son lejos estas las dos novelas que más terror me han dado en la obra de King. Eh, si tú no has leído estas novelas, te invito a leerlas. Si las leíste y te aterraron tanto, déjame abajo tus escenas favoritas. Si tienen mucho spoiler, pon un spoiler gigante antes de comentar. Y también, ¿qué otra escena y de otros libros quizás agregarías en el top? Así que eso. Espero que les haya gustado el video. Si es así, le pueden dar un like. Pueden suscribirse si es que no están suscritos. Pueden revisar los otros videos del canal, sobre todo en terror, del de octubre del terror. Hay otros videos también dedicados a la obra del señor King. Y me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram como un saco de libros y en TikTok también como un saco de libros. También contarles, momento spam, que yo también soy autor, que mi novela se llama El Cartero, que es una novela negra ambientada en Concepción, Chile, donde yo vivo. La pueden conseguir conmigo. Si son de Chile, me hablan por Instagram. Si son del extranjero, está disponible en Busca Libre, que voy a dejar el link en la descripción. Así que nos vemos con un próximo video el próximo sábado. Nos vemos. Quizás con sí, con mi top de terror, de novelas de terror de varios autores eh, para este Halloween. Nos vemos. Chao, chao.